Abogada Zaida Rovira, ministra de Gobierno. Zaida, querida, qué gusto que nos acompañes. Buenos días y bienvenida. Hola Luisa querida, el gusto es mío. Gracias por este espacio, por la oportunidad y gracias también por la paciencia. Sí, he estado queriendo venir hace algunas semanas atrás, pero la agenda ha sido súper complicada. Pero bueno, ya estamos acá para conversar y para informarle a la ciudadanía lo que se está haciendo desde el gobierno. Por supuesto, y en un momento trascendental, histórico y muy importante para el Ecuador, cuando estamos a puertas de cambiar la historia, y así lo sentimos muchos, a propósito de la convocatoria del presidente de la República a la consulta popular y referéndum. Y ahí la pregunta, estimada Zaida, ¿cuál es la importancia y por qué la necesidad de ir hacia una consulta popular en un momento? A un proceso electoral en donde vamos a decidir los ecuatorianos si vamos a una constituyente o no, si cambiamos o no la constitución. Yo creo que después de todo este tiempo, después de todos estos años, con una constitución que si bien es garantista, yo no lo voy a negar, es más, escucho siempre decir, la constitución es demasiado garantista. Yo creo que el garantismo per se nunca es demasiado. Lo que tenemos que cambiar es la operatividad de la Constitución. Y ahí, pues claro que tienen que haber muchísimos cambios en todas las áreas, en todas las materias, porque nosotros en este momento, mira, y justo venía de otra entrevista comentando este mismo tema. Tenemos una Constitución que tiene un catálogo de derechos tan grande, pero tan grande que no sabemos cuántos derechos tiene porque no se ha podido precisar cuántos derechos hay consagrados en la Constitución. Sin embargo, cuando un ciudadano quiere gozar su derecho a la salud, tiene que demandar. Cuando una persona tiene una enfermedad catastrófica cuyo medicamento es extremadamente caro o no consta en la lista de medicamentos, en la lista básica de medicamentos, tiene que demandar. Cuando una persona opta o se ve afectado en su derecho al trabajo, tiene que demandar. Entonces, tener una constitución que obligue el paro provincial, porque ese paro es provincial, se están aprovechando de decir eso. No, tener un instrumento, una herramienta que garantice los derechos, que el ciudadano viva los derechos de forma directa, de forma inmediata, de forma oportuna, no tiene que ver ni con la extensión de la Constitución ni con el catálogo de derechos, sino más bien con la instrumentalización institucional. Nosotros en la actual Constitución, ¿qué tenemos? Tenemos garantías normativas que son todas las leyes que van debajo de la Constitución, y tenemos las garantías jurisdiccionales, que son los mecanismos para demandar jurisdiccionalmente los derechos. Pero no tenemos las garantías institucionales que permitan que la ciudadanía realmente viva sus derechos. En este entramado de principios y de reglas con los que nos hemos manejado durante estos últimos años, las reglas con el modelo que vivíamos anteriormente, el modelo social de derecho, y ahora principios con el modelo constitucional de derechos que vive el Ecuador. Creo que tenemos que llegar a una media que le permita a la ciudadanía vivir esos derechos, que obligue a las instituciones a garantizar esos derechos de forma directa e inmediata, y que la judicialización sea excepción, porque también he escuchado por ahí, es que quieren eliminar la acción de protección. Pero yo me pregunto, ¿para qué les sirve? No, en primer lugar, no la queremos eliminar, pero me pregunto, ¿para qué les sirve a un ciudadano tener una garantía jurisdiccional para vivir un derecho? Si tiene que gastar en abogados, si tiene que pasar las penurias de la función judicial, si tiene que, por último, el juez le rechazó la demanda y ya se quedó sin el derecho. Lo que tenemos es que buscar esa constitución que haga realidad los derechos de los ciudadanos sin que tengan que demandar. Repito, esto no quiere decir que estoy planteando, por si acaso, que se eliminen las garantías jurisdiccionales. De ninguna manera. Deben estar ahí justo como eso, como algo que al final del día pueda garantizar, o sea, como algo de excepción y no como la norma. No puede ser posible que tengamos que demandar tanto. Imagínate por el tema de paridad de género.
¿Recuerdas Lo aquella lucha recuerdo, tan dura que toda la tuvimos? controversia Claro, que se dio. entonces se tuvo que demandar por cada cantón. Entonces, ¿cómo puede ser efectivo un instrumento? ¿Cómo puede ser efectiva una constitución que le obligue al ciudadano a demandar? Y no solamente a demandar una vez, sino que tuvimos que demandar por todas las concejalas que querían o que tenían que ser vicealcaldesas y que no se los permitía. Es absurdo, pero esa es la constitución que tenemos ahora. Ahora, aquí algunas reflexiones, Zaida. Tú eres abogada, eres una mujer de lucha, activista, social de toda la vida, antes que política. Y hay algo, yo el poder. La pregunta es, esa nueva constitución, ¿contemplará la permanencia o no? ¿Y en qué medida o con qué reglamentos o limitaciones por parte de lo que hoy llamamos la Corte Constitucional, que no solamente en este, sino también en anteriores, ha sido, si se quiere, la piedra en el zapato de los gobernantes de turno? Bueno, yo creo fielmente en que deben haber pesos y contrapesos, Así que es. no podemos tener el poder absoluto en una sola función del Estado. Pero también es importante que esos contrapesos no secuestren al Poder Ejecutivo, a la función ejecutiva, no secuestren a la función legislativa. O sea, cuando hablamos de pesos y de contrapesos es para buscar un equilibrio en la balanza. Pero cuando el contrapeso deja de serlo y pasa a ser el peso mayor, entonces estamos en otro problema. Esas son las cosas que deberían analizarse también, pero yo no me adelanto en esto porque le corresponderá a los constituyentes hacer el análisis, la discusión y hacer la propuesta, porque recordemos también, eso es importante que la ciudadanía lo tenga presente, que lo que va a pasar en la constituyente es que se va a presentar un texto constitucional, pero que luego será la ciudadanía la que ratifique o la que decida que no quiere esa constitución, ese nuevo proyecto que se le va a presentar a la constituyente. Entonces, estamos en varios momentos. Lo que sí es importante es que la ciudadanía sepa que le tocará elegir a esos constituyentes y que, sí, claro, si están conscientes que cuando los contrapesos superan a, al poder del otro lado, al peso del otro lado, estamos nuevamente en un conflicto muy grave y que tiene que resolverse y que probablemente, mira, digo probablemente sea la constituyente el escenario para eso. Entonces, le corresponde a los ciudadanos también hacer este ejercicio democrático con la mayor serenidad, con la mayor responsabilidad. Y recordemos que una cosa es la Asamblea Nacional, que también tiene que ser compuesta con la mayor responsabilidad de los ciudadanos, pero en fin, ahí nos topamos con toda clase de cosas, con propuestas, con los ciudadanos que eligen por el corazón en fin, Como ha sido toda la ¿cómo ha sido vida. toda la Además vida? de que esa es un poco la naturaleza de nuestro Así es, pueblo, del latino, como así tal. es, así Y en es, el así es. caso de los ecuatorianos está muy arraigada. Así Ahora, es, pero la sí, constituyente es otra cosa, por muy supuesto. diferente. Esta constituyente, esta asamblea va a redactar el nuevo marco jurídico de nuestro país, va a determinar qué clase de Estado somos. Entonces tenemos que votar ya de otra forma. Ahora, yo procuro siempre ser muy centrada y tú me conoces, Aida, y he tratado de serlo toda la vida. Siempre. Más allá de mis afectos o desafectos, yo también quiero que mi país progrese y más bien me identifico y siempre lo he dicho y yo nunca lo he negado y no lo he escondido. Yo me visualizo con un país donde el libre mercado sea el que determine muchas cosas, que determine el manejo de nuestra economía, que determine el progreso, la prosperidad. No estoy denostando en contra de la función pública o del Estado, pero siempre he creído en el poder y en la fuerza de la empresa privada, que en una alianza estratégica, con equilibrios, con reglas claras, con seguridad jurídica, que sí debe ser regulada por parte del Poder Judicial, a través, como tú bien lo señalas, de una constitución transparente, clara y práctica, pueda garantizarnos una mejor calidad y condición de vida. ¿Por qué te hago esta antesala? Porque a mí sí me preocupan varias cosas y un poco tratando de ser abogada del diablo, recogiendo el sentimiento de quienes están en su legítimo derecho de considerar que esa no sea la salida.
Hoy por hoy, y hay que reconocer también el esfuerzo que hace el gobierno nacional por combatir la inseguridad, por mejorar el tema de la economía, por garantizar salud y educación, por erradicar la pobreza. Es una batalla cruenta y difícil, dura, porque una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Es fácil criticar, pero es difícil estar en los zapatos de quienes en un país con todos los problemas que se han venido trasladando desde hace tantas décadas atrás, resolverlos de la noche a la mañana sin duda no es fácil. No es fácil. Ahora, para quienes nos están escuchando, esta nueva constitución les va a resolver el problema de la salud, de los problemas de falta de medicamentos en los hospitales, de la economía, de los niveles de pobreza, del poco acceso que a lo mejor en zonas rurales o preteridas haya a la educación, a la tecnología. Eso le pregunto a Zaida Rovira, madre, una ecuatoriana más, una ciudadana que ama a su país y que por eso aceptó bailar con la más fea como te ha tocado hacerlo, para que tú le puedas hablar con esa transparencia que te caracteriza a los ecuatorianos que a lo mejor dicen, con esta constitución voy a tener salud, se van a resolver mis problemas, voy a encontrar el trabajo de mis sueños y la vida del Ecuador va a ser mejor y podré estar y transitar libremente por donde yo quiera sin temor a que una bala perdida le caiga a uno de mis hijos o pase algo mal. Interesante, Luisa. Qué bueno que lo toquemos, que toquemos el tema de la constituyente y la constitución con ese enfoque, porque muchas personas lo dicen, bueno, la constitución nos va a cambiar la vida. Y resulta que la constitución, como lo decía hace un rato, es el libro madre jurídico que marca el contexto, los límites de las demás normas. Y que nos dice cómo el resto de normativa tiene que estar adecuada, tiene que estar encaminada. ¿Qué nos pasa en este momento? Por ejemplo, que estamos hablando ya de una constituyente, estamos a las puertas de una constituyente y todavía tenemos muchas leyes que son anteriores a la Constitución del 2008. Entonces, que nunca siquiera pudieron compilarse todas las normas para adecuarse a esa constitución. Ahora, creo que ese no es el motivo de por qué necesitamos una nueva constitución. Creo que lo básico tiene que ver acá con la operatividad de la constitución, con que la constitución marque esas líneas generales que le permita al ciudadano gozar realmente su derecho a la salud, pero aquí tenemos que verlo en todo el contexto, porque hemos discutido durante años esto del precio de los derechos. Cuando nos dicen, es que la Constitución dice que tengo derecho a la salud y este medicamento cuesta $1 millón y me lo tienen que comprar. O sea, entendemos perfectamente el dolor de los pacientes, de los padres que pasan por esa situación, pero ahí nos encontramos con que esa Constitución, realmente esta Constitución, nos sirve porque no amparó a esa persona, que aún demandando la sentencia no se cumple porque tenemos otros elementos que son el presupuesto del Estado. Entonces, lo que necesitamos ahora es que para que la Constitución sea realmente operativa y cumpla con el objetivo de garantizar los derechos de los ciudadanos, sea un instrumento que lance, que tenga todos estos lineamientos generales, pero también de forma integral. Perfecto. Como por ejemplo, el aperturar los sectores estratégicos para que venga la inversión privada y bajo una regulación y control del Estado pueda invertirse los recursos que se requieren y de esa manera haya capital y recursos frescos para el fisco para poder atender las demandas prioritarias de los ecuatorianos. Ese es un requerimiento a gritos de los ciudadanos. Así es. A gritos de los ciudadanos. No eres solamente tú, Luisa, te lo puedo garantizar. A donde voy me dicen exactamente lo mismo. Por eso la responsabilidad mayor está en la ciudadanía al momento de votar. Porque queremos una nueva constitución. Estamos hablando ya de cómo la queremos, pero resulta que no voy a ser yo la que va a hacer esa nueva constituyente, esa nueva constitución, serán los asambleístas constituyentes. Entonces, la responsabilidad mayor está aquí en cómo votamos en ese momento. Ahora, es importante también tener en cuenta que dentro de la consulta popular también se van a formular otras preguntas
que son parte del referéndum. Y quisiera hablar también acerca de ellas y de la importancia y la intención en la propuesta de parte del Ejecutivo, luego de que en la Asamblea Nacional se revisara cada uno de estos temas, se votara y ganara la necesidad de ir a un referéndum, o en este caso cambio o enmienda constitucional, y que posteriormente tuvieron el aval de la Corte Constitucional para que finalmente el soberano lo ratifique o no. Y una de estas preguntas que genera mucha controversia y polémica es la reducción del número de asambleístas o del número de parlamentarios o legisladores. ¿Cuál es la verdadera intención que tiene el Poder Ejecutivo al plantear esta pregunta? Y si ha considerado que no se vaya a ver afectada la representatividad de todas las provincias del Ecuador en el Poder Legislativo, para que puedan sus legisladores por provincia defender los derechos y las causas de los habitantes a quienes van a representar en el Parlamento. Bueno, Luisa, personalmente yo creo que en este momento, conforme tenemos a la Asamblea Nacional, numéricamente hablando, creo que en este momento se afecta la representatividad. Y les explico por qué. Hablamos únicamente de representatividad por provincia. Si el concepto, la idea es esa, la representatividad por provincia, bastaría una sola persona para que represente a la provincia. Entonces, lo que estamos viendo ahora es una cantidad de asambleístas que supuestamente representan a una provincia, pero que realmente en la práctica, ni sumándolos todos, hacen una norma que beneficie o hacen una propuesta que beneficien a los pobladores de los diferentes sectores de la provincia. Lo ideal sería que se pudieran representar a los sectores, pero no estamos en un momento histórico, no tenemos la madurez política como para que se representen sectores. Además, son tantos que terminaríamos haciendo todo lo contrario. Pero para la representatividad, para la representación de la provincia, basta una persona. Y dejaremos de esta pugna, de esta pelea, de los enfrentamientos, porque ya no son enfrentamientos, repito, ni siquiera por la provincia, ni por los sectores sociales, sino son temas estrictamente políticos. La representación política no parte por el número de asambleístas. Políticos y, y por otro lado, defender la impunidad. Así es. Eso también. De eso se trata. Entonces, repito, aquí la ciudadanía va a tener un papel fundamental en ya tomar las decisiones adecuadas. Entonces, claro, cuando hablamos de la reducción del tamaño de la Asamblea, no es una cosa tampoco, Luisa, que se nos ocurrió al gobierno nacional de la noche a la mañana. Es la petición de la gente. Los ciudadanos no soportan ver a tantos asambleístas por una provincia que ni siquiera los conocen. Si vamos por la calle y les preguntamos, pues, ¿quiénes son los asambleístas de tu provincia? No lo saben. ¿Les ha pasado? Pero por supuesto, sabes que yo soy docente y me toca eso. Y en algún momento les pregunté por los parlamentarios andinos, mis estudiantes, ¿cuáles son los parlamentarios andinos? Que ni idea. ¿Cuáles son y ahí amplié la pregunta, o mejor dicho, me la desagregué. A ver, ¿cuáles son los asambleístas de ustedes, de acá, de esta provincia? No, peor, los alternos, sabiendo la importancia que tienen cuando les toca subir. Entonces, Zaida, ¿eso no crees que debería llevarnos a una, no sé, a recapitular en el tema, en el caso de los asambleístas, por ejemplo, considerar también dejar de lado el voto en plancha? Porque esto es más o menos, perdóname que ponga a guisa de ejemplo, porque yo sé que tú también, el hecho de que ocupes estas altas funciones, no te deja de lado tu preocupación como ama de casa. Cuando uno va, uno quiere escoger, así yo voy a mi casera, voy al mercado de Sauces 8 y quiero comprar una libra de papas, donde yo le digo a la María, por favor, María, que póngame 2 libras de papa. Mira, me pone chiquitas, torcidas, achicharradas, con gusanos y de todo. Entonces, como ya me ha pasado que cuando llego a la casa me encuentro con que algunas están podridas, yo le digo, a ver, permítame que yo las voy a escoger, déjeme ver qué me está poniendo. ¿Por qué? Porque así yo me garantizo que llevo buena papa de calidad para hacerme un buen locro y atender a mi familia. Y yo sé que tú haces lo mismo. ¿Tú no crees que sería bueno? Y ahí te la dejo, porque
Yo sé que tú eres una mujer, yo tengo una profunda admiración por ti porque sé de tu lucha y sé que de tu transparencia y de que buscas ese punto de equilibrio más allá de los afectos y desafectos. Así es. Este voto en plancha a veces nos hace ver que metan ahí, nos pasen gato por liebre. ¿Por qué? Porque en cada partido o movimiento político hay gente respetable, de calidad, preparada, gente con valía, y esto va indistintamente de cuántos títulos tengan, porque yo estoy convencida de que hay gente que tiene una capacidad innata y genuina y tiene talentos que también los puede poner al servicio del país. Pero eso del voto en plancha, ¿ven? Meten ahí lo que sea y ahí, como tú bien dices, luego nadie ni los conoce. Y de repente sientes que te pasan gato por liebre y te sientes hasta estafada. Y eso es lo que le pasa al pueblo. Debería, creo yo, volverse al escogitamiento, a ver quién es la persona. Y así uno termina escogiendo a los mejores elementos de cada lista, ¿no te parece? Bueno, creo que el Ecuador camina hacia un sistema electoral diferente. Que el solo hecho ya de estar a las puertas de la constituyente, de hablar de una nueva constitución, hace que la ciudadanía reflexione mucho en todos estos temas. Yo sí creo que es importante que más allá de si podemos elegir de uno o de otras listas o elegirlos en planchas, que veamos a quién estamos eligiendo, que Eso es veamos y importante. que revisemos toda el palmarés de cada uno de los candidatos. Por Eso es sumamente supuesto. importante. Y sobre todo cuando hablamos de una constituyente. Así es. No estamos hablando, y sin restarle importancia al resto de las normas que son elaboradas por la Asamblea Nacional, son muy importantes, pero estamos hablando de la norma madre. Tenemos que elegir realmente a los mejores para poder salir de este atolladero en el que estamos, porque realmente el Ecuador no da más. Seguimos reclamando los derechos, demandando los derechos y seguimos con el tope de la Constitución ahí. Entonces, necesitamos que este nuevo instrumento permita que los ciudadanos realmente vivan sus derechos, que no tengamos que buscar un abogado para poder ejercer esos derechos. Y eso es lo que desde el gobierno nacional buscamos. Eso es lo que pretendíamos cuando se lanzó esta propuesta de la constituyente. Además, no fue ni siquiera del gobierno hacia los ciudadanos. Esto fue una exigencia de los ciudadanos en época de campaña al presidente. Por eso fue una oferta de campaña, porque fue el recoger el sentir popular. Y es lo que esperamos que se dé ahora, con todos los problemas que estamos teniendo, porque sí, estamos viviendo escenarios complicados. La gente valora la decisión firme del presidente y sobre todo que no tenga ningún cálculo político ni electoral, sino más bien el beneficio de los ciudadanos. Y yo coincido. Ahora, Zaida querida, ¿qué le dices a quienes tienen el temor de que lo que se busque por parte del gobierno sea acaparar con todos los poderes? ¿Qué les dices a quienes pudieran tener esa legítima preocupación que se puede dar? ¿Qué les dirías? Yo les digo que revisen el momento político que vivimos, es histórico. Ningún presidente anteriormente tuvo el valor de tomar la medida que ha tomado el presidente Daniel Noboa, de eliminar el subsidio al diésel. Eso solamente, al haber tomado esa medida, puede darle tranquilidad a los ciudadanos de que el presidente no busca ni acaparar nada, ni tiene ningún cálculo político y mucho menos personal, porque toma una decisión que es impopular, pues, porque toma una decisión sumamente complicada y que para otros presidentes fue inviable por el costo político que podía tener. Entonces, un hombre que dice, voy a tomar esta decisión porque es la que necesita el país a costa de lo que me pueda pasar a mí, a costa del efecto político, definitivamente es alguien que no está buscando ni acaparar poderes, ni está pensando en su interés personal o político. Eso la ciudadanía debe tenerlo clarísimo y creo que sí lo tienen porque además lo valoran. Y cada vez que estamos en los diferentes territorios nos dicen, oye, el presidente sí es valiente de verdad, el presidente toma las decisiones que debe tomar, aún cuando esas decisiones puedan significarle a él un riesgo. Finalizo y con la del estribo porque ya la licenciada Guerra me está llamando al orden. ¿Hacia dónde camina el Ecuador?
El Ecuador camina más allá de lo que estamos viendo, que es a un proceso constituyente, a una nueva constitución. Si eso se da así, camina a días de progreso, camina a días de paz. Para llegar a ese momento hemos tenido que pasar muchísimo. Todavía seguimos peleando contra aquellos que quieren desestabilizar, pero si el pueblo ecuatoriano, como lo ha pedido ya por múltiples ocasiones, ratifica ese deseo en las urnas y vamos a la constituyente y luego tenemos esta nueva constitución, créanme lo que el Ecuador camina a días de prosperidad. Zaida, querida, quiero agradecerte la deferencia que has tenido para con nosotros. No te preocupes, sabíamos que tus múltiples ocupaciones como ministra de Gobierno habían impedido que puedas estar antes con nosotros, pero sabes que esta es siempre tu casa, que eres siempre bienvenida. En lo personal, te admiro, te respeto, sé de tu lucha inclaudicable por tus causas, aquellas causas e ideales que son las que te han llevado a aceptar estos grandes desafíos y retos. Sé de tu valentía. Gracias, Luisa querida. Para mí siempre es un honor compartir contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo atrás. Sé que cocinas y cocinas muy bien porque he comido en tu casa, yo también lo hago y compramos todo en el mercado. Gracias, gracias, querida mía. Es bueno verte. Gracias. Lo propio. Vamos a una breve pausa. Ha sido la intervención del abogado